Ante todo, primero, muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y maristas de Champagnat. El capítulo es una tradición de la vida religiosa en general a lo largo de la historia. Es decir, el capítulo no es privativo de los hermanos maristas, sino de la vida religiosa en común. Como provincia marista de México Central, venimos haciendo capítulos provinciales desde el año de 1969 y los capítulos generales prácticamente desde 1839, todavía con vida el padre Champagnat. Así pues, el capítulo es una tradición de la vida religiosa como tal, ¿no? Y pues así lo venimos celebrando. Como provincia venimos ahora a celebrar nuestro 19º capítulo provincial, es decir, es el casi cada 3 años desde la fundación o desde el primer capítulo que tuvimos, hemos tenido un capítulo provincial. Las provincias de México Central y México Occidental se separaron en 1959 y fue a partir de 10 años después, 1969, que se realiza el primer capítulo provincial de México Central. De ahí a la fecha hemos celebrado 19 capítulos provinciales, más o menos cada 3 años, cada una de estas asambleas, asambleas provinciales. Y bueno, siempre cada una de estas marcan el fin y el inicio de un trienio de gobierno. Primeramente, la asamblea capitular o el capítulo provincial es la autoridad máxima, extemporánea, de gobierno de cada provincia. En este sentido, es la autoridad máxima de la provincia. Se reúne cada 3 años y bueno, el objetivo, primeramente, es dar el nombramiento al próximo provincial o el provincial que va a iniciar. Obviamente recibir los informes del provincial saliente. En este caso, en el 19, al ser un servidor el que termina y el que inicia, pues simplemente es un informe personal y un cambio de gobierno a sí mismo. El capítulo provincial es su autoridad en sí misma, por lo tanto una de sus tareas es determinar su propio reglamento de funcionamiento y poner las normas para la organización del siguiente capítulo provincial. Una tarea también es determinar las normas de la provincia, que son las que rigen la vida y las comunidades de los hermanos. Sería una segunda tarea. La tercera tarea es definir cuántos consejeros provinciales y elegirlos, que son los hermanos que junto con el provincial llevarán adelante el gobierno de la provincia. Y finalmente, no menos importante, pero no de manera, no es vinculativo, sino sugerir las líneas maestras de actuación del provincial y su gobierno para el siguiente trienio. La primera parte de todo capítulo provincial ya viene estipulada en el reglamento provincial. Es decir, el último capítulo determinó la manera general de proceder y comenzar su organización. Yendo así por partes, la primera parte es determinar el calendario, que más o menos se hace casi un año antes, y hacerlo autorizar del superior general. Una vez que ya está autorizado, se procede primero a la elección del provincial. Será unos 8 meses antes del siguiente capítulo provincial, y este es hecho por todos los hermanos de la provincia, y quien hace el escrutinio o la selección del provincial siguiente es el superior general con su consejo. Una vez dado ya este primer paso, toca al hermano provincial, ya con la previa autorización del superior general, convocar al siguiente capítulo provincial. Se hace mediante una circular y una convocatoria inmediata para elegir a los capitulares hermanos que participarán en esta asamblea. Por reglamento, la provincia de México Central ha determinado que se deben elegir 20 hermanos capitulares, que pueden ser electos en una primera vuelta si cuentan con la mayoría 2/3 partes, y si no, en una segunda vuelta
donde se termina de elegir los capitulares ya con mayoría relativa, y quedan siempre electos 4 hermanos más como suplentes en caso de que alguno de los electos no pudiera estar en ella. Luego, el siguiente paso es elegir ya por designación los laicos que participarán en la asamblea capitular. Esta es una facultad asignada al Consejo Provincial y la indicación es que represente un poco la vida plural de la provincia y que sean en mitad de los capitulares hermanos electos. Posteriormente se elige también una mesa central que serán los hermanos que llevarán a cabo los trabajos previos para preparar la asamblea capitular, que ellos irán proponiendo tanto lema, mecanismos de participación, irán preparando el lugar para la asamblea capitular y todo lo necesario para que la asamblea capitular, una vez que se instaure, tenga el mejor desempeño posible, y en ese momento su trabajo de esta comisión preparatoria termina y ya es la asamblea capitular la que toma su propio liderazgo y gobierno en la misma. Las actividades para este primer día del capítulo, pues lo primero, bueno, obviamente la llegada de todos los capitulares y la bienvenida como tal. Acto seguido se invoca la presencia del Espíritu Santo, porque sabemos que este es un espacio donde queremos discernir qué es lo que Dios nos pide que seamos y qué es lo que Dios quiere que hagamos en la vida y en la misión como hermanos. Una vez hecha esta parte, se hace lectura del nombramiento del hermano provincial. En este capítulo 19 contaremos con la presencia del hermano vicario general, que es la autoridad que junto con el superior general gobiernan el instituto. Será él quien hará lectura de este documento, y a partir de ese momento un servidor toma como posesión de provincial. En un momento siguiente se pasa a lectura, se hace la lectura de cada uno de los capitulares electos hermanos, y ya al tener el quórum necesario, ya se da por instalado el capítulo provincial. Una vez ya instalada la asamblea capitular, entonces ya es la autoridad provincial en ese momento y se procede a elegir la mesa central, que son quienes van a llevar cada uno de los momentos de la asamblea capitular. Ellos son obviamente el provincial, que es el presidente, un secretario ejecutivo, un secretario de actas, cuya tarea es llevar todas las minutas y acuerdos de la asamblea, y 3 hermanos moderadores que en equipo llevarán todo el caminar de la asamblea capitular. Y una vez electa esta mesa, se aprueba, se discute, se aprueba el reglamento de funcionamiento. Si hay modificaciones o no, se discuten, se aprueban, y ya sobre esa base se inician los trabajos siguientes. Entre ellos, la presentación de los informes de un servidor, del ecónomo provincial, de los diferentes equipos de la vida y misión de la provincia, y inician ya las mesas de trabajo, ya por la tarde. Todo esto obviamente coronado con una Eucaristía de ofrecimiento del trienio y de acción de gracias también por lo vivido en el trienio anterior. ¿Qué tipo de informes y presentaciones se realizarán durante el capítulo? Iniciamos con los informes del provincial, que da un informe general del caminar de la provincia en todos los ámbitos, así de modo general. Y después este informe se desglosa en los diferentes informes de los diferentes estamentos de animación, gestión y gobierno de la provincia. Es decir, habrá, además del informe del provincial, que da un poco el panorama general de los hermanos, de las comunidades, de la misión en general, se da el informe administrativo de este trienio, se da un informe más o menos detallado de la misión que llevamos a cabo y de las diferentes comisiones que existen en la provincia: comisión de hermanos, pastoral vocacional, comisión de laicos, el comité de protección, y obviamente ya misión con todo el organigrama que ya mencioné. Entonces, es una mirada panorámica, no exhaustiva, pero panorámica de
de la provincia que permita al mismo tiempo poner una base sobre la cual la Asamblea Capitular podrá establecer los diálogos y llegar a acuerdos para el futuro próximo. ¿Cómo se estructuran las mesas de trabajo y qué temas se abordan en ellas? ¿Cómo se lleva a cabo la elección del nuevo Consejo Provincial y cuál es su importancia? Bueno, primeramente la importancia del Consejo Provincial es clave porque el modo de gobierno de la vida religiosa no es siempre directivo, sino trata de ser participativo. Y hay una serie de decisiones, si bien hay decisiones que me tocan a mí como provincial, como responsable, hay muchas otras decisiones que no puedo tomar sin la anuencia del mismo Consejo Provincial. Y el Consejo Provincial, a su vez, representa la voz y la presencia de todos los hermanos en el gobierno de la provincia. Es decir, la figura es un gobierno de todos los hermanos en la figura del provincial y su consejo. La forma de elección, bueno, hay todo un rito muy interesante. Primeramente, bueno, pueden estar presentes todos los que han estado en la Asamblea Capitular. Se invoca al Espíritu Santo y a la Virgen para que nos guíen en este espacio delicado de elección. Se pide obviamente durante todo el proceso el silencio absoluto y respetuoso para que la elección sea lo más libre posible. Luego se hace un juramento, es decir, cada uno de los hermanos que participamos juramos elegir delante de Dios a quien creemos que va a servir mejor para este servicio a Dios y a la misión. Y obviamente quienes eran los funcionarios de la misma elección eligen cumplir su parte y la juramentan también ante la Asamblea y ante Dios. Una vez hecho esto, el capítulo provincial determina cuántos consejeros quiere elegir. El mínimo son 4 y puede determinar que sean más. Tradicionalmente en la provincia hemos elegido 6 consejeros provinciales y una vez que ya se determina el número de consejeros, se procede a la elección. Y se entrega a cada hermano capitular. Solamente los hermanos capitulares votan, es decir, los 20 hermanos y el provincial, entrante y saliente. En este caso, como solamente hay entrante y saliente soy yo, son 21 votos. Cada hermano elegimos sobre el número de consejeros a elegir. Entonces en la papeleta, si vamos a elegir 6, ponemos 6 nombres y en las primeras 4 votaciones tienen que salir con 2/3 partes. Si se consigue ese voto o algún hermano consigue ese número de votos, se le pregunta al hermano si acepta o no realizar este servicio a la provincia. Si acepta, se agradece y se felicita. Si no acepta, se procede a una nueva elección. A partir de la 5ª elección en adelante se hace el mismo procedimiento, poniendo en la papeleta los consejeros que falten para elegir. Es decir, si faltan 3, se anotan 3 nombres y a partir de la 5ª, entonces ya es con mayoría relativa, es decir, la mitad más un votos y van quedando electos así hasta conseguir el total de los consejeros. Última pregunta. ¿Algún mensaje que le gustaría mandar a la comunidad marista en relación al capítulo provincial? Pues primeramente que este espacio de capítulo provincial sea la oportunidad de encontrarnos como hermanos y laicos para escuchar lo que Dios quiere que seamos, lo que Dios quiere que vivamos y qué retos de la vida, de la misión que estamos invitados a hacer, queremos responder y podemos responder. Invito a todos los participantes a que vivamos